hermosas, como siempre. Y ahora vamos a pasar al momento de la charla. Ustedes saben que venimos con un ciclo de charlas acerca de cómo preparar el alma para las próximas fiestas. Y en esta ocasión vamos a ver, el nombre de la charla es las 3T para vivir. Y vamos a ver qué son estas 3T, qué significan, ¿no? Que este Teshuvá, Tefilá y Tzedaká, básicamente arrepentimiento, oración y los actos de caridad. Y vamos a ver por qué significan, por qué son importantes para vivir. Bueno, cualquier duda que tengan, como dije antes, lo pueden ir anotando ahí, lo pueden ir escribiendo en el chat. Al final, como ustedes saben, los vamos a leer y vamos a abrir micrófono como siempre para debatir. La charla de hoy la tiene Manuel a cargo, así que yo le voy a pedir que abra micrófono y queda todo en sus manos a partir de ahora. Gracias, Micaela. Buenas noches a todos los que se han conectado al final, que no los habíamos saludado. La verdad que es un lindo tema. Las 3T. Tzedaká, Tefilá y Teshuvá. La palabra Tzedaká aparece más como que se escribe con Z al principio, pero es una TZ, una TZ. Por eso son las 3T. Los sabios dicen que las tres palabras estas en nuestra vida hecha carne, diríamos, son tres columnas, tres pilares para nuestra vida. Uno sabe que tres columnas van a sostener un techo y eso hace a que sea el sostén de toda la estructura. Uno ve los estudios de arquitectura puede percibir eso, pero también podríamos decir que estas tres palabras son como tres escalones que tenemos que ir haciendo, que no podemos dejar de hacer un escalón para el otro, porque si lo hacemos, bueno, tenemos las consecuencias de un esguince, de un tropezón, etc. Estas tres palabras tienen su reemplazante, diríamos, en el castellano, pero a veces en el castellano no tienen la fuerza, que tiene dentro del idioma hebreo. Los sabios además dicen que estas tres palabras, estas tres acciones, mejor dicho, Teshuvá, Tefilá y Tzedaká, apartan la severidad del decreto divino. Eso lo vamos a dejar un poquito al final, esto de que aparta la severidad del decreto divino. Y lo vamos a tratar de ¿cómo se llama? De ir analizándolo despacito, más bien para nuestra vida, y después vamos a ver el tema del decreto divino, que tiene que ver con la fiesta, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En cuanto a la palabra tema, que se podría decir como arrepentimiento, en otras lenguas el proceso de purificación del pecado se denomina arrepentimiento. En muchas formas dice borrón y cuenta nueva, hay que empezar de nuevo. Y entonces cuando uno dice arrepentimiento asocia con esas acciones. Sin embargo, en el hebreo, la palabra arrepentimiento o teshuvá significa retorno, es volverse. Uno también a veces escucha de las personas cuando hablan del tema del arrepentimiento de hacer un giro de 180 grados. Y usted sabe, un giro de 180 grados significa que estoy retornando al punto de inicio. ¿Y cuál es el punto de inicio? El punto de inicio es justamente encontrarnos con nuestra esencia, que es la presencia misma de Dios. Por lo tanto, en el tema de la Teshuvá, tiene que ver con el retorno. Esta semana que viene, o mejor dicho, a partir de ahora, que ya estamos en la semana siguiente, porque ya terminó el Shabbat, ustedes van a encontrar un relato muy lindo, capítulo 20,
27 y 28 del libro de Deuteronomio, de Devarim. En el libro de Devarim van a encontrar ustedes una lectura bastante interesante de dos montes que Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo. Yo les quiero mostrar un poquito para que vean, ¿pueden ver este esquema o no? Miren que yo no soy más o menos ahí. ¿Sí? Bien. Ustedes van a ver dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, y allá, a donde estaba el monte del templo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, toda persona que subía al monte Ebal le da la espalda a Dios. Y toda la persona que sube al monte Gerizim está frente a Dios y va camino a donde estaba la presencia de Dios, que era el templo de Dios. Una de las cosas interesantes del monte Gerizim, que es más bajo que el monte Ebal. Y en el monte Ebal se le colocaba, según la orden de Dios, una pared revocada, escrita toda la ley de Dios. Porque ahí estaban las maldiciones. Y en la otra estaban las bendiciones. En el Gerizim estaban las bendiciones. Y en el Ebal estaban las maldiciones. Subir el monte de las maldiciones, lo primero que hace Dios es que pone las leyes de Él, para que vos entiendas que no lo tenés que subir el monte Ebal. Y por eso es que se ha colocado ahí las leyes de Dios. Porque esas son las que te van a hacer reflexionar. Porque uno, ¿de qué se tiene que arrepentir o de qué tiene que retornar? Uno justamente lo que tiene que hacer es retornar a Dios y retornar de nuestros malos caminos. Por lo tanto, el monte Ebal, cuando uno lo va subiendo, da la espalda al templo de Dios, es decir, le da la espalda a Dios. Lo primero que pone Dios son todas sus leyes para que pueda retornar, dé un giro de 180 grados y retorne. Eso es la teshuvá. Retornar al camino correcto, retornar a la esencia de nuestra vida. El retorno es volver al origen, volver a cómo fuimos diseñados, destruir todas las malas actitudes y que eso hacen como un velo que no nos permite percibir la presencia divina. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos con nuestras malas conductas, lo que hace es colocar un velo a todo nuestro origen. Aquel que vence ese proceso, es decir, que retrocede, que da el giro de 180 grados, que hace el retorno a la Torá, le suelen llamar Baal Teshuvah, señor del retorno. Eso voy a hablar un poquito después, reforzar esa idea. Pero hay personas como Baal Shem Tov que dice que las personas, todas las personas, aún las estudiosas, las que son justas, las que tienen las mejores actitudes, tienen que hacer teshuvah. Y este concepto se toma de muchas partes de las escrituras y de los midrash. Midrash son relatos que pueden ser o no verdaderos, pero que marcan adentro la esencia de un mensaje. Se cuenta de un midrash que en la época de Moisés, cuando Moisés pasa el mar y está en el desierto, un rey le dice, este hombre que no lo puedo ir a ver, que es tan grande como líder de este pueblo y que además ha llenado de terror a todos los otros reyes, debe ser un gran líder. Entonces mandó a un dibujante que le dibuje el rostro de Moisés, porque él no se animaba de ir a ver
a Moisés porque para él significaba algo tremendamente grande en cuestión de santidad. Entonces va este hombre, lo dibuja y vuelve al rey y le entrega el dibujo. Y cuando le entrega el dibujo, le dice a sus sabios que sabían leer los rostros, como hace hoy la policía científica, y le dice, mira, el rostro de este hombre es el rostro de un asesino. El rostro de este hombre delinea que tiene algunas perversidades. Y entonces él dice, no puede ser. Entonces quiere decir que yo lo puedo ir a ver porque él lo había idealizado. Entonces dice que este rey fue directamente a verlo a Moisés. Y le dice, mira Moisés, nosotros nos hemos infiltrado, hemos dibujado tu rostro y lo que dicen mis sabios es que vos sos un asesino y que tenés rasgo de perversidad. ¿Qué decís vos de estas cosas? Y Moisés le dice, sí, todo eso que le dicen es verdad. El tema es que todos los días, dice, hago el proceso de arrepentimiento y subyugo todo eso para la presencia de Dios. Es decir, ¿cómo es necesario para Baal Shem Tov que todos los hombres, esto un sabio del siglo XVII, ¿sí? Pero tomado de todas las cosas que significa el tema de hacer un retorno, ¿no? Hacer un retorno todos los días. Porque a veces uno lo plantea el retorno al que está muy equivocado en la vida. Y no hace el retorno a las pequeñas equivocaciones o a las enormes equivocaciones que tenemos en nuestro corazón y que nos tienen ahí, que nosotros las tenemos que todo el tiempo subyugar ante la presencia de Dios. En cuestión de Teshuvah, ¿cómo se distingue? Dice el consejo del Rambam. ¿Cómo se distingue una persona que hizo Teshuvah? Dice Rambam, se distingue la persona que hace Teshuvah porque con los errores que tiene, con su falta, va a Dios con clamor. Va a Dios con clamor. Una persona para que haga un retorno tiene que ir a Dios con clamor. La otra es percibir perfectamente que se ha alejado del pecado, que se ha alejado de lo malo que tiene. Es lo que hacía Moisés todos los días, se alejaba de esa característica que le habían dicho los dibujantes. La otra es cambiar su nombre. Volver a la esencia realmente, porque él había perdido la esencia y en el retorno tiene que volver a su nombre. Por lo tanto, volver a la esencia, y volver a la esencia es tener otro nombre. Cambiar sus actitudes. Una persona que cambia sus actitudes, uno percibe que verdaderamente hubo Teshuvah, que hubo un retorno. Y otras acciones, dice, le permiten sostenerse en eso que es la Sedaká, que ya vamos a hablar un poquito acerca de la Sedaká. La verdad que es hermoso tener este concepto de Teshuvah, ¿no? El retorno. No es borrón y cuenta nueva, es retornar a la esencia nuestra, que es mucho más profundo que borrón y cuenta nueva, porque el borrón y cuenta nueva puede significar seguir en el mismo camino mañana. Pero tener el concepto del arrepentimiento como retorno es volver a la esencia y abandonar todo lo que veníamos caminando. Es mucho más interesante y más profundo el concepto del retorno que borrón y cuenta nueva. Que significa también borrón y cuenta nueva en alguna medida, pero lo vamos a dejar de lado. Ahora, hay un concepto de Baal Teshuvah. Baal Teshuvah, algunos sabios dicen que cuando una persona ha hecho un retorno, ha hecho un arrepentimiento y ha vuelto, y ese arrepentimiento tiene un sostenimiento en el tiempo, es un Baal Teshuvah. Otros sabios dicen no. Cualquier persona
que se ha dado cuenta que va por un mal camino y que ha tomado la decisión de retornar y dio vuelta y retornó e hizo un solo paso, es Señor del retorno. Porque el retornar se hace de paso en paso. El primer paso es quizás el más importante. Después los otros pasos es lo que van a llevar a la meta. Pero el primer paso es el importante. Uno, cuando ve el concepto de los sabios, en este aspecto me gusta más, ¿no? Me gusta esto de que el hecho de que dé un solo paso, puede inmediatamente ser llamado Señor del retorno. Baal Teshuvah, Señor del retorno. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Yeshua? Yeshua está colgado junto a dos malhechores. Y uno de los malhechores reconoce que él estaba ahí por sus malas obras. Y le dice, cuando estés en tu reino, recuérdate de mí. Inmediatamente, él recibe una respuesta. Dice, te aseguro que hoy estaré contigo en el más allá. Y esto, fíjese, fue un acto. Dio el primer paso y no pudo dar los siguientes pasos. Dio el primer paso y fue un Baal Teshuvah. Y no solo un Baal Teshuvah, sino ahí se cumple lo que dicen los sabios. Cuando la persona se arrepiente y vuelve a su esencia y tiene un encuentro con su esencia, inmediatamente se le cambian los decretos. Para uno cambiarse los decretos sería, bueno, si estaba colgado, que lo liberen y que pueda caminar, ¿sí? Porque estaba decretado que iba a tener que morir. Sin embargo, el decreto que se le cambió es el decreto eterno. Y ahí es donde uno ve que el arrepentimiento cambian los decretos divinos. Por eso es tan importante en este mes de Elul trabajar el tema del arrepentimiento. Es un trabajo individual, pero al ser sumativo, porque cada persona lo trabaja, es comunitario. Y cuando se trabaja comunitario, quiere decir que haciendo yo y yo, más otro, hacen ascender a una comunidad. Es muy importante el tema del retorno. Ahora, cuando uno retorna, hay el otro paso, el tema de la tefilá. La tefilá, que a veces uno habla de una oración para acercarse al Creador, para pedirle algún bienestar o definir alguna situación compleja de nuestra vida. Sin embargo, la tefilá es mucho más que eso. La tefilá, en el hebreo, es el concepto de unión y fusión, que es mucho más profundo, unirse, ¿no? Esto es unión, pero fusión es algo que la gente no puede descubrir cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Se fusiona. El concepto de la tefilá es justamente unión y fusión. La persona que estaba en el madero al lado de Yeshua, él tiene una fusión inmediatamente con el Eterno. Y él se da cuenta que sus actos tuvieron condenatorio y por eso lo sufre. Pero al arrepentirse, inmediatamente recibe de Dios un decreto distinto, ¿sí? Porque él se fusiona con la presencia de Dios. Y no le da a caminar en este mundo en vida de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ver con retornar nuestra alma a nuestra esencia. Ahora, uno tiene que conceptualizar también este tema. Yo me arrepiento de mis malos actos, etcétera, etcétera, y vuelvo al camino, retorno a la Torá, es una cosa muy importante. Y el tema es que nosotros, por muchos textos
de la Torá, sabemos que Dios está esperando ese retorno. No solo que está esperando, sino que además produce situaciones complejas para que nosotros retrocedamos, para que nosotros cambiemos de mirada. Cuando ustedes lean en esta semana el capítulo 27-28 de Devarim, que habla del monte Ebal y del monte Gerizim, las personas que se quieran subir al monte Ebal, el monte de la maldición, dice Dios que le va a producir a él ciertas situaciones muy complejas, al punto de que la hoja de un árbol que caiga le produzca un terror. ¿Cuál es el objetivo? El único objetivo es que huya del monte Ebal, vuelva y retorne al valle y retorne a subir al monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Todo esto a través de una fusión que uno tiene con el Eterno. La fusión en la oración. No es una cuestión de, cuando uno va a la comunidad, se encuentra con un montón de rezos que se hacen, y en el rezo tiene dos sentidos muy profundos. Una es la unión y la fusión con Dios, porque uno se está relacionando con Dios. Pero el hecho de que las oraciones sean tan milenarias, algunas, prácticamente todas, porque la mayoría son salmos, el hecho de que sean milenarias, nosotros nos fusionamos con nuestros hermanos del pasado. Tomamos el concepto de ellos. Ellos han vivido en la práctica el tema del arrepentimiento. Ellos han vivido en la práctica el tema de la oración. Ellos han entendido cómo había que fusionarse con el Eterno. Y nos dejaron por escrito eso. Por lo tanto, cuando yo hago esos rezos, son casi como que el mismo David lo está diciendo dentro de mi propio espíritu. Y yo me entro en la fusión de Dios y también en una comunidad milenaria. Entonces, el rezo tiene un sentido muy profundo. Y además, el hecho de que esté en la Escritura y nos muestra que a través de estas oraciones hubo fusión de un alma con el Creador, eso nos da la posibilidad de conceptualizar de que esa oración verdaderamente va a fusionarme a mí con el Creador. Ahora, uno dice, bueno, ya me arrepentí, soy un hombre de plegaria, un hombre de rezo, un hombre de oraciones espontáneas. Bien, pero falta un tercer escalón o una tercera columna, según cómo uno lo vea. Son escalones en la medida que estoy muy alejado. Y son pilares en la medida de un hombre que viene trabajando su vida espiritual constantemente. ¿Sí? Son pilares. La otra es la sedaká. La sedaká, que es brindar una ayuda monetaria. En el castellano lo han tenido que traducir de esa manera. Pero en realidad la palabra sedaká dentro del hebreo es hacer justicia. Si una persona está en una situación compleja, es porque el Señor, por alguna razón, que quizás conozca o desconozca, no importa, no le acercó a esa persona lo que necesitaba, pero me la dio a mí. Y yo se la tengo que devolver a él. Es decir, yo tengo que hacer justicia. Lo justo es que eso que yo le voy a dar es de él, no es mío. Porque a veces dice, yo de lo mío te doy, etc. En realidad no. Primero no damos de lo nuestro, le damos de lo que Dios nos dio. Y lo que nos dio Dios es de él, no es mío. Por lo tanto, no le estoy dando de lo mío. Ese es el concepto de sedaká. Ahora, una persona que se arrepiente, una persona que retorna a la Torá, una persona que retorna a la esencia de nuestra alma, es una persona que tiene que hacer lo que le dice su Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Yeshua, del mal administrador, que creo que la mencioné hace unos sábados atrás? ¿Sí? Cuando el mal administrador aprovechaba todo para él.
y su señor le llama la atención. Inmediatamente él cambia su actitud y empieza a ser generoso, y verdaderamente esa actitud le benefició. Su señor lo reconoció nuevamente. ¿Por qué? Porque pudo entender que lo que tenía era simplemente un administrador, no era de él. Porque él empezaba a firmar cheques en blanco, diríamos, de las necesidades del otro, pero los cheques no eran de él, eran del amo de él. Y nosotros también hacemos lo mismo. Cuando nosotros tenemos que entregar algo, tenemos que firmar un cheque en blanco para un necesitado, no es que nosotros lo hacemos porque somos buenos solamente, sino porque somos justos. Y eso que tengo yo, lo tengo que entregar a otra persona. Hoy día justamente estábamos en la comunidad y una persona estaba charlando ahí y decíamos de una persona que necesitaba una zapatilla del 42. Y dice, yo tengo una zapatilla del 42, la tengo ahí guardadita, porque yo sentí, dice, del Señor, que se la tenía que dar a alguien, pero a alguien que verdaderamente Él me guiara. Y tenía una zapatilla del 42, y lo que le dije yo del comentario no es que necesito zapatillas para una persona, no. Necesito la zapatilla del 42. Y él dijo, yo tengo la zapatilla del 42. Y verdaderamente fue así porque fui a su casa y me la trajo en una bolsita. Impecable la zapatilla. Impecable. Nuevitas. En una bolsita como si la estuviera preparando. Eso es el concepto de hacer justicia. No es que yo le doy de lo mío. No, no es mío. Y le tengo que dar al que le corresponde. Ahora, una persona que no tiene ese concepto, esa persona que no camina con Dios, no puede tener esa mirada, no puede tener esa visión. Por eso el que tiene la correcta visión de lo que es la tzedakah es verdaderamente una persona que está caminando en el concepto de Baal Teshuvah, un señor del arrepentimiento, un señor del arrepentimiento. En este año nuevo nosotros sabemos que Dios va a decretar cosas para nosotros. Y la Teshuvah, el apego a Dios y la tzedakah, las tres cosas juntas van a cambiar todos los decretos de nuestra vida para bien siempre. Porque el Señor tiene decretado cosas para nosotros. Es como en la sociedad. La sociedad tiene decretado una cárcel para el ladrón. Y tiene decretado libertad para el que nos roba. Esto que nosotros podemos percibir desde el punto de vista humano, lo tenemos que llevar al aspecto espiritual. Y pensaba, cuando estaba preparando este mensaje, que todas las personas que aquí están escuchando son personas que han empezado a valorizar la Torah. Ustedes saben que han llegado aquí, muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos de ustedes han llegado con un criterio acerca de la Torah. Y algunos hasta casi desvalorizándola por completo. Sí, esto era del tiempo antiguo, esto no tiene valor, esto ya pasó, esto, etcétera, etcétera. Uno puede negar la presencia de la palabra de Dios de muchas formas. ¿Sí? A veces con actitudes, a veces con palabras, a veces con conceptos que van a reemplazarla, etcétera. Pero cuando uno empieza a entender lo que es la palabra de Dios, lo que es la Torah, y empieza a retornar la Torah, verdaderamente todos ustedes que han hecho un cambio y empezaron a volver a la Torah, conforme a uno de los grupos de los sabios, verdaderamente ustedes son Baal Teshuvah, señores del arrepentimiento. ¿Y a dónde van a llegar cuando ustedes son señores del arrepentimiento? Van a llegar justamente a la esencia, a la Torah. La Torah es la esencia, lleva a Dios, nos hace conocer todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que miren, cuando uno lleva una vida muy desastrosa, estas tres cosas
podrían ser una escalera. Arrepentimiento, oración y buenas acciones. 3T. Teshuvah, Tefilá y Tzedaká. Pero si usted es una persona de bien que permanente ha estado guardando la palabra de Dios, pero que conoce todas las situaciones de su vida y que esto sabe que lo tiene que mantener, entonces estas 3 palabras pasan a ser 3 columnas en su vida que lo van a sostener para que usted no se caiga. Muchas gracias por escuchar.